Hola, bienvenidos. Un fin de semana más nos reunimos aquí en los estudios de Radio Sefarat, esta vez en una mesa muy concurrida, no somos 3 sino 4 personas, así que os doy a todos la bienvenida, empezando por un invitado que no ha estado aquí todavía, que es Diego San Juan Benito, miembro del Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. También está con nosotros Pepe de Miguel, que es viejo amigo de esta casa y colaborador también de esta radio, que es periodista y trabaja en el gabinete de prensa del Ministerio de Justicia actualmente. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bien, gracias Alex. Y para terminar, aunque last but not least, porque Daniel Querup es también amigo de esta radio y ha participado otras veces en las tertulias. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Bueno, noches o tardes, eso lo decidirán nuestros oyentes cuando quieran escuchar el programa que va a estar todo el fin de semana. Bien, comenzamos. Creo que a nadie se le habrá escapado que, bueno, el tema en los medios de la semana fue la muerte del Papa Juan Pablo II y el día viernes un funeral realmente llamativo que podemos decir que fue un acontecimiento de primer orden mundial, ¿no? Turbantes, mantillas, velos negros, kipás o kipot de todos los colores, kipás judías y no sé si llamarlas kipás católicas también. ¿Qué os ha parecido todo este evento? ¿Qué significado le atribuís a este acontecimiento? Bueno, yo el significado más profundo es sobre todo la cantidad de jóvenes que han asistido. Es decir, pues es verdad que ha habido 200 jefes de Estado y Gobierno, pero el millón de fieles que ha estado ahí, la gente, cómo lo ha seguido, yo creo que ha demostrado un poco que la Iglesia sigue mucho más viva de lo que a lo mejor algunos se pensaba y que la devoción católica está volviendo a subir entre los jóvenes y eso es algo muy importante. Sí, yo abundando un poco lo que ha dicho Dani, pero sobre todo también desde el punto de vista de un católico y valorándolo en esa medida. Bueno, por un lado, la trascendencia de la figura del Papa, ¿no? Y una conexión emocional, a lo mejor más allá de las prácticas cotidianas de la Iglesia, sobre todo con la juventud, y eso ya es lo que creo que se ha visto bastante. Y en cuanto a la proyección mediática de la muerte de un Papa como acontecimiento, evidentemente, pues para algunos que ni siquiera hemos tenido la experiencia anterior de vivir la sucesión papal, pues sí, evidentemente es una de las cosas más espectaculares que se están viendo en medios, ¿no? Pero yo iría un poco más allá del acontecimiento. Creo que hay algo más detrás, que no es simplemente la convocatoria. Decía muchas veces que Juan Pablo II movía, sería la primera estrella del rock en movilizar gente, pero yo creo que iba más allá, ¿no? Se ha dicho también que es como el Papa de la aldea global, ¿no? Al reunir, al ser a representantes de no solo de naciones, sino de religiones tan diferentes, ¿no? En el Vaticano. Sí, creo que tienes bastante razón al respecto, porque en un mundo como el de hoy, que es tan importante los símbolos, no cabe duda que las exequias de Juan Pablo II han constituido el mayor acontecimiento probablemente que veremos en muchísimo tiempo. Los que ya tenemos alguna edad más, por desgracia, hemos asistido a otras sucesiones papales, esto ni punto de comparación. No olvidemos que con Juan XXIII no acudieron peregrinos, pero yo creo que la figura del Papa Juan Pablo II trasciende su mero papel, o sea, su personalidad ha trascendido incluso a veces el mismo puesto, digamos, que ocupaba, aunque no sea la palabra más exacta. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Pues en el terreno que nos es más cercano, el funeral fue ofrecido por las dos cadenas, la 1 y la 2 de Israel, y por la cadena de la Autoridad Nacional Palestina. Los elogios a su figura han sido unánimes, tanto en Israel como en los territorios. Y se ha llegado incluso con el presidente de Irán. O sea, los dos son originarios del mismo pueblo. Casualmente nacieron del mismo pueblo, pero ¿en qué? ¿El presidente de Irán? El presidente de Irán, Khatami, y el presidente Moshe Katsav, que por cierto viene a España en junio, nacieron en el mismo pueblo, allí en Irán. Entonces, ¿en qué otra circunstancia podemos ver esto, o en qué otra circunstancia podemos ver al emperador Bush sentado enfrente del villano del eje del mal, por utilizar los términos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es innegable, sea la postura que tenga cada uno respecto a la Iglesia Católica. Sí, ha sido quizás una de las cosas más llamativas, ¿no? Para todos quienes hayan visto ese funeral, ver por ejemplo a Hafez el-Assad, el presidente sirio, también la delegación iraní con Khatami, con sus turbantes, el rey Fahd de Arabia Saudita, escuchando una misa católica, ¿no? Ofrecida por el cardenal Ratzinger, ¿no? No deja de ser algo muy llamativo. Pero bueno, habéis hecho referencias, ¿no? A este encuentro entre Katsav y Khatami. Bueno, hablamos de la situación de Oriente Próximo, que
es algo que siempre tiene un protagonismo especial en estas tertulias. Cómo no, esta semana también ha habido noticias importantes, entre ellas, los pormenores de la retirada de Gaza que se van perfilando de alguna manera, ¿no? Shaul Mofaz ha hecho referencia a la no destrucción de las casas de los colonos israelíes en Gaza. Sí, exactamente, esas son las últimas informaciones. La verdad que son un poco variables, dependiendo de quién y de cuándo van cambiando un poco. Parece ahora que va a ser así. Estábamos comentando antes de la tertulia que, por supuesto, habrá que llevarse muchos símbolos judíos importantes. No nos olvidemos que una gran parte de los que viven en los territorios es gente con un nivel religioso muy alto y evidentemente no van a dejar nada de eso ahí. Otra cosa ya pues es lo que es la casa, lo que son otras cosas que no son necesarias para la religión. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Sabemos todos que va a ser muy difícil la evacuación, a ver qué problemas va a haber entre ejército y los colonos, y bueno, al tiempo se verá si realmente ha sido algo efectivo o no. Claro, también ha habido un llamamiento de algunos rabinos de Gaza a los soldados a que desobedezcan las órdenes de la evacuación. No solo de Gaza, de hecho desde instancias rabínicas altas ya en Israel ha habido también varios llamamientos, y eso puede provocar una controversia bastante grande en el seno del mismo pueblo. Diego, Pepe. Sí, yo lo que creo es que evidentemente esto es un momento delicado, es un momento con un significado un tanto confuso, no confuso, sino una mezcla de problemas religiosos y de problemas políticos, a un nivel en el que precisamente, como recordaba Dani, la intervención de los rabinos de hace alrededor de una semana, cuando ya llegó a la máxima expresión y empezó toda la polémica dentro de Israel, el problema de que la autoridad religiosa hable contra la autoridad del Estado, recomendando a los soldados. Yo lo veo como un momento delicado, pero creo que el camino es bueno. Yo quiero hablar de optimismo, porque la situación hace 3 meses o 4 meses, sobre todo la perspectiva futuro, era muy negativa. No tanto sobre la idea de la retirada, que estaba ahí, y esas cosas, pues efectivamente todo lo que esté en la hoja de ruta por algún lado aparezca por allí, estaba y se podía contemplar, ¿no? Pero la perspectiva futuro, que era de caos, y así lo reconocían, incluso recuerdo haber leído en diciembre, hablaba Samuel Hadas de la hoja de ruta como un laberinto caótico y de negra resolución y demás. Yo la verdad es que tengo la esperanza de que esto se vaya encaminando, ¿no? Y tal vez los temas más delicados es en esa conjunción de lo religioso y lo político, sí, y ese conflicto. Sí, exacto. Yo creo que tal vez estemos todos pecando optimistas porque queremos serlo. Pero también es cierto, como decía ahora Diego, que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo cosas tangibles, resultados tangibles. Estamos en un camino en el que parece o da la impresión de que empieza a no tener marcha atrás. Hemos alcanzado el punto de no retorno. Por supuesto, todos sabemos que si de repente hay un problema en la explanada de las mezquitas, esto puede volver a estallar, pero sí que hay una firme voluntad, como vamos viendo por las encuestas, tanto en los territorios como en Israel, de la gente de solucionarlo. Entonces, cuando se refería a Daniel hay noticias contradictorias, a mí incluso eso me parece un buen síntoma. Quiero decir, creo que el gabinete Sharon, que ha sido tan denostado durante tantos años, está demostrando que quiere verdaderamente llevar a cabo los planes, y si para eso hay que rectificar opiniones, como ahora vamos a desmantelar las casas, o ahora vemos que es mejor no desmantelarlas, pues se dice tranquilamente. Entonces estas marchas delante y marcha atrás, un paso adelante y 2 atrás para avanzar, en el fondo me parece incluso positivo. Lo que es importante es tal vez el uso que se pueda llegar a dar, ¿no?, para servicios sociales o usos públicos de esas casas. Esa era una de las propuestas. Sí, eso habrá que verlo en un futuro, y también dependerá un poco de la Autoridad Nacional Palestina, del uso que al final ellos le den. De todas formas, yo no sería tan optimista como Pepe, porque yo creo que desgraciadamente, y con lo que hemos estado viendo hasta ahora en los últimos 100 años, siempre hay marcha atrás. Quizás es verdad que una retirada tangible de Gaza es el primer paso verdadero que se va a dar, porque bueno, quizás ha dejado de haber unos ciertos atentados terroristas, quizás ha dejado de haber matanzas o
o en autobuses, en mercados o lo que sea. Quizás también el ejército de Israel ha dejado de matar a terroristas, llevándose a veces ciudadanos inocentes, civiles, palestinos, pero eso no es nada final. Eso es algo que puede cambiar mañana. Dos pasos adelante y un paso atrás. Exacto. No sé quién era el que decía eso, ¿no? Estamos todos muy expectantes, queremos, siendo tan optimistas. Dani, perdona que te interrumpa. Tú dices, siempre hay marcha atrás. Lo hemos visto en los últimos 100 años. Pero también te puedo decir que por primera vez en 100 años, aunque tengamos alguno menos, estamos viendo que desde el lado de la autoridad palestina también está habiendo una actitud de querer cambiar las cosas. También ellos emiten señales contradictorias. Un día creó unidades para detener a palestinos reclamados por Israel y así evitar a lo mejor acciones punitivas del Estado. Al día siguiente digo que Israel no está cumpliendo con los acuerdos en el Sheikh, pero al día siguiente a su vez denuncio gente por corrupción. O sea, por primera vez yo también veo en la Autoridad Nacional Palestina una actitud firme. ¿Que nos podemos equivocar? Por supuesto, pero yo son las sensaciones, y creo que con eso comparto un poco con Diego, que parece que nos está llegando. Hay otra noticia que quisiera digamos, poner sobre la mesa para que la comentéis, que es el anuncio hecho por el brazo armado de Hamás, es decir, el brazo, digamos, terrorista de la organización político-militar que es Hamás, que no se integrará en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Lo dijo esto el miércoles y, bueno, hizo una declaración que seguirá como milicia independiente. Esto digamos, teniendo un actor así tan díscolo dentro de la autoridad palestina, ¿cómo, digamos, qué efecto va a tener esto sobre las elecciones legislativas en las que sí se presenta Hamás y sobre la posibilidad de un Estado en el que hay varias fuerzas militares, ¿no? Claro, a esto es a lo que yo me refiero cuando digo que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo me refiero a un conflicto de 100 años, me refiero incluso antes de la creación del Estado de Israel, cuando ya se atacaban caravanas y todo. Hay que tener mucho cuidado porque ¿qué se va a hacer con Hamás? ¿Qué va a pasar con Hamás? Si no se integran las fuerzas de seguridad, ¿qué va a pasar con ellos? Evidentemente no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, hay que ir muy despacio en ese aspecto. Por otro lado... Es una pugna interna, ¿no? Sí, pero por otro lado, ¿no? Leía yo un artículo muy interesante el otro día, en el cual se hablaba de Mahmoud Abbas, de Abu Mazen, y se decía que es verdad que su forma de ser, o cómo ha estado llevando los temas políticos todos estos años, es antiterrorismo. Es una persona en ese aspecto mucho más pacífica, pero después, aparte de eso, también es verdad que su mentalidad no difiere tanto de la de Arafat en cuanto a los logros y en cuanto a los fines. Entonces, hay que tener cuidado. Es verdad que está desmantelando los grupos terroristas, pero hay que ver si con sus ideas va a conseguir realmente llevarlo a cabo. Sí, yo de entrada de todas maneras diría que se juega él mucho en ello, tal vez es quien más se juega en ello, ¿no? Por la propia paradoja de, hablamos en todo momento de la denominación Autoridad Nacional Palestina, bueno, para que en la Autoridad Palestina haya autoridad, por así decirlo, él se la está jugando en cosas como esta, ¿no? En cosas como que jamás deje de ser un actor casi tan importante como lo que de Estado puede haber en la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y el papel que juega jamás entre los palestinos, ¿no? Pero evidentemente yo creo que es su propio interés. No tanto hablemos de integración, sino digamos, él se la está jugando políticamente en el sentido de decir, no es que vaya a controlar a Hamás, sino que Hamás deje de tener ese papel, ¿no? Pero evidentemente también es cierto que otros dirigentes, en el caso de Marwan Barghouti desde la cárcel, cada vez que hay un gesto conciliador por parte de Israel, dice que eso es el resultado de la política de dureza y del terrorismo y de los ataques. Evidentemente eso introduce una distorsión, ¿no? Pero yo creo que, y esa era la idea, me parece que cuando al cuarteto se le ocurrió y cuando Bush ya definitivamente necesitamos un Estado palestino también, esa es la idea, es decir, que se refuerce la realidad de una autoridad palestina, porque es casi lo mejor, el poder tratar con alguien y no estar a expensas de que ese Estado, supuesto Estado o cuasi Estado, esté secuestrado hasta cierto punto o presionado por un actor como Hamás. Sí, evidentemente el primer fundamento del Estado es el monopolio del uso de la fuerza. O sea, a partir de, si no conseguimos eso, ya poca legitimidad más podemos tener. Yo, sin embargo, también vuelvo a discrepar un poco con Dani. Yo creo que a partir de ahora jamás va a empezar a ser más un problema interno palestino, como apuntaba Alex, que un problema para Israel. O sea, yo veo los movimientos de Hamás en clave meramente electoral, o fundamentalmente electoral. O sea, hasta ahora la fuerza de Hamás era la resistencia, somos más fuertes y defendemos mejor esto que la OLP, que el Fatah. Pero a partir de ahora tenemos que empezar a integrarnos en el juego político. Entonces ahora mismo Hamás sabe que participar, integrarse, puede ser fagocitado, porque el Fatah sigue
controlando todos los resortes, y ahora vamos a rejuvenecer para quitarle terreno en las universidades a estos movimientos. Entonces, ahora los movimientos de Hamas ahora mismo los veo en clave política, que no se va a acabar de un día para otro, que no se van a integrar. En España, por desgracia, seguimos sufriendo terrorismo después de muchos años en un Estado con todas las garantías absolutamente para el que quiera defender sus ideas. Entonces, evidentemente, Hamas no va a desaparecer de un día para otro, y el día que se reboten por lo que sea van a volver a atacar. Pero sí es cierto que yo creo que más que integrar, Hamas sí se puede desactivar en cierta medida, sobre todo eso, si las clases que le apoyan ven que pueden obtener una serie de ventajas por otros medios. Entonces, a partir de ahora, a lo mejor va a empezar a tener más importancia la inversión que se reciba desde fuera, como la que ha estado solicitando Pérez, o los medios, o ese incremento de hasta el 25% del PIB que señalaban algunos estudios que puede experimentar la economía palestina en estado de paz, a lo mejor que la mera reivindicación de cuestiones como el derecho de retorno o ir a atacar a la aldea de Israel al lado. O sea, tal vez volvamos a la época en la que pueblos israelíes y pueblos palestinos se trataban los habitantes sin ningún problema, como esperemos que sea así, de la primera intifada. Pepe, nos quedamos con esta última llamada al optimismo y a la coherencia también entre los palestinos para que se pueda, ¿no?, dar ese proceso constituyente, ¿no?, y político. Y despedimos la mesa. Me queda agradeceros que hayáis venido hasta aquí para aportar vuestras ideas y vuestros comentarios. Diego San Juan Benito, muchas gracias. Contamos contigo próximamente también, ¿no? Cuando queráis y podamos. Pepe de Miguel, gracias por estar aquí. Y gracias Dani, a vosotros. como siempre, un placer tenerte aquí. Saludos a todos.